Bienvenidos todos a nuestro nuevo servicio de domingo en línea. Aquí estoy junto a mi esposa Andrea. Nos sentimos contentos de poder llegar hasta sus hogares a través de las diversas plataformas de Facebook y de YouTube. Bueno, estamos otra vez en cuarentena. Lamentablemente hemos retrocedido a la fase 1, que es la fase más restrictiva, en pleno verano, donde quisiéramos de alguna manera despejar la mente de un año 2020 que ha sido intensamente difícil. Sin embargo, creemos que las medidas tomadas por el Ministerio de Salud son necesarias en vista al alto índice de contagiados del COVID-19 aquí en la región de los lagos y específicamente en nuestra ciudad de Osorno. Hay muchas personas que han enfermado, hay muchos que están hospitalizados ahí en la unidad de cuidado intensivo, en las respectivas ciudades. En nuestro país está ya prácticamente el hospital colapsado, por lo cual desde acá, desde nuestra vitrina como Iglesia Wesleyana en Osorno, queremos que usted también pueda respetar estas medidas tomadas por el Ministerio de Salud, usted pueda seguir el protocolo, las indicaciones, porque de alguna manera eso ayuda a mermar esta difusión de este virus que está haciendo mucho daño, no solo aquí en Chile, sino esto es global, en el mundo entero. Querida esposa, también le saludo y le damos la bienvenida a este programa. Así es, un saludo muy cariñoso para todos aquellos que nos están viendo, ¿cierto?, en este domingo en línea. Damos gracias a Dios porque siempre nos da una nueva oportunidad para poder adorarle al Señor, y también le invitamos a que pueda compartir este servicio a través de las diversas plataformas virtuales, a través de Facebook, a través de YouTube. Usted pueda compartir este servicio a sus amigos porque siempre es de bendición para nosotros, pero también para las demás personas, sobre todo para aquellos que no conocen al Señor. Como decía mi esposo, ¿cierto?, estamos nuevamente en cuarentena y siempre esto trae un poco, ¿cierto?, de angustia para algunas personas, sobre todo para la gente que está sola, ¿cierto?, se siente aún más sola. Así que es necesario que nosotros como Iglesia del Señor podamos también ser luz para aquellos que están en oscuridad. Así que le invito a compartir este servicio, no se olvide de hacerlo. Y ahora también vamos a pasar un momento muy importante, que es poder exaltar el nombre del Señor a través de las alabanzas que el grupo musical de nuestra iglesia tienen preparadas. Al recordar, no tengo duda que lo mejor y lo peor de mí estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás, un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará.
siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está, Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. En ti todo lo puedo, todo es posible, pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que vea, viviré por lo que sienta. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo. Pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren,
imposible, pues la fuerza que tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Ahí estaban hermosas alabanzas, ¿cierto? Que hemos podido cantar a nuestro Señor. Siempre es grato y también muy reconfortante para nuestra alma poder gozarnos a través de estas canciones tan hermosas para nuestro Señor. Así es, esposa, alabar al Señor siempre es hermoso, declarar el triunfo del Señor por lo que Él nos ha dado y también adorarle por lo que Él es, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios amoroso y que independiente de los contextos difíciles que estemos viviendo, Dios sigue reflejando su fidelidad para con cada uno de nosotros. Bien, siguiendo con este maravilloso programa de Domingo en Línea, queremos que usted ahora sea parte de esta serie de videos que hemos estado compartiendo durante estos domingos de Proyecto Biblia. En esta ocasión se va a estar tratando sobre el exilio, una realidad que vivió el pueblo de Israel durante largos años. Sin embargo, también esa realidad dura fue profetizada a causa de la rebeldía, la obstinación y el pecado del pueblo del Señor. Sacamos lecciones a través de este episodio histórico del exilio para nuestro propio presente como Iglesia del Señor. Así que le invito a que usted pueda seguir atentamente este video de Proyecto Biblia. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y reubicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, hay un tercer camino. Sí, no es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo, eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. Por ejemplo, bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero ¿su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz.
¿Y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿Oh, sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus redefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Muy bien, ahí teníamos este video interesante del exilio de Proyecto Biblia. Cada domingo hemos sido bendecidos con una temática diferente y esta temática no ha sido la excepción. Como les decía anteriormente al video, lecciones como iglesia podemos sacar a través de este episodio histórico. Muy bien, todo lo que nosotros hacemos, nada escapa de lo que son nuestras emociones. Las emociones son muy importantes y son parte de nuestra vida. Todos somos seres emocionales, por lo cual lo que nosotros hacemos, nuestros pensamientos, lo que decidimos, también las emociones tienen mucho poder y mucho que decir. ¿No es así, querida esposa? Así es, esposo, como tú lo has dicho. Quiero compartir con ustedes un párrafo que habla sobre las emociones. Las emociones, dice, o sentimientos son muy importantes en nuestra vida porque reflejan nuestro mundo interno. Nos informan de cómo vivimos en nuestro interior, lo que sucede a nuestro alrededor. Esto nos permite conocernos mejor y satisfacer nuestras necesidades y deseos y entender muchas de nuestras conductas. Ahora, la Biblia dice que cualquier emoción debe llevarse en oración a Dios, como se establece en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por llevar nuestras preocupaciones a Dios, Él permite su paz y guía. Para venir a nosotros, 2 Corintios 10, 5, también se pone de acuerdo con Filipenses 4, alentando a los creyentes a rechazar cualquier cosa contra el conocimiento de Dios, a favor de seguir el liderazgo y el juicio de Jesús. Muy bien, esposa, así es. Las emociones son muy importantes, deben ser controladas a través de la palabra de Dios, que es la autoridad rectora. El Espíritu Santo nos guía, su palabra es lámpara además a nuestros pies y nos ayuda a tomar nuestras decisiones. Pablo decía en Filipenses 4:8, mi esposa hacía mención en este párrafo que ella leía,
En esto pensad, dice Pablo, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero también allí atrás usted observa un recuadro donde está el fruto del Espíritu, donde Pablo también está escribiendo a la iglesia en Galacia, que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar en este momento. Yo creo que usted que está en su hogar ha batallado también con decisiones importantes. También sus emociones han jugado un papel importante en todo este proceso difícil de este año. La ansiedad, el estrés, ahora que estamos y hemos vuelto a la fase 1 de cuarentena, de igual forma afecta nuestras emociones, afecta nuestros pensamientos, y por eso también es que hay una alta tasa de gente que está deprimida, de personas que se encuentran conviviendo con ansiedad, con enfermedades físicas también, pero la enfermedad de la mente, la enfermedad del estrés también es sumamente grave y fuerte en algunos casos. Así que voy a orar al Señor para que aquellas personas que están conviviendo quizás con una situación como las que hemos mencionado, la paz del Señor pueda brotar en sus corazones. Amado Dios, en esta hora que estamos delante de tu presencia, a través de estas plataformas, saliendo y llegando a muchos lugares, a muchos hogares, sabemos que hay estrés, hay cansancio, agotamiento mental, después de un año tan duro, tan difícil en ese sentido. Señor, oramos por aquellos que en este momento se encuentran batallando interiormente, aquellos que sus emociones también le han hecho tomar malas decisiones. Señor, oramos para que tú trabajes en su interior, para que tú, que eres la respuesta y das paz al corazón del ser humano, puedas obrar, puedas despertar el ser interior, Señor, revelando a Cristo a cada persona. Declaramos tu presencia, Señor, por aquellos que están cansados, aquellos que se encuentran enfermos, que necesitan experimentar una salida también, pero aquellos que están enfermos físicamente, de igual forma, oramos por aquellos que están en la UCI, oramos por quienes han contraído el virus, aquellos que están con leucemia, con cáncer, aquellos que tienen cualquier enfermedad de cualquier categoría, dimensión, pero que en este momento se encuentran postrados tal vez o hospitalizados. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que usted traiga sanidad a aquellos que están enfermos y pueda liberar su paz y su respuesta en la vida de aquellos que están en este momento clamando con fe y esperanza a ti. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, después de esta oración, ¿cierto?, donde sabemos que Dios nos ha escuchado, ¿cierto?, Él siempre está atento al clamor de sus hijos, sabemos que Él va a dar una pronta respuesta a todos aquellos que están en necesidad, en diversas necesidades, no importa la índole, no importa, ¿cierto?, el tipo de necesidad, siempre Dios está atento a poder responder. Así que vamos también a ir a adorar al Señor con una nueva canción, una hermosa canción, así que le invito ahí donde usted esté, en su casa, en su trabajo, donde quiera, que pueda disponer su corazón para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. De temer si Dios vive en mí. ¿De quién habré yo de huir si Dios cuida de mí? ¿Por qué habré de temer?
ante su aliento se derriten el dolor. Las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad. El universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad. ¿A quién habré yo de temer si Dios vive en mí? ¿De quién habré yo de huir si Dios cuida de mí? ¿Por qué habré de temer? ¿Por qué habré de temer? Ante su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten el dolor. Las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad. El universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. No habré yo de temer, no habré yo de temer. Ante su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten el dolor. Las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad. El universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Qué hermoso es poder exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿cierto? Así es, maravilloso. Y bueno, siguiendo con las emociones, en la Biblia tenemos muchas historias de hombres, ¿cierto?, que demostraron emociones fuertes. Emociones buenas, pero también malas, que la llevaron a buenas decisiones, pero también a malas decisiones, a tomar buenos caminos y otros que tomaron malos caminos. Un ejemplo de ellos tenemos a Adán y Eva, ¿cierto? Donde este anhelo de poder ser como Dios lo llevó a tomar una terrible decisión que marcó, ¿cierto?, la vida de toda la raza humana. Así es, también sus propios hijos, mayormente uno recuerda a Caín en este celo que sintió hacia su hermano Abel por el favor de Dios que tenía hacia su ofrenda, no así hacia la ofrenda suya de Caín.
y él arremetió contra su hermano, siendo este el primer fratricidio de la raza humana, atentando contra su propio hermano de sangre. Ahí hay un ejemplo también de emociones no controladas. También tenemos el caso, ¿cierto?, de David. La lujuria, ¿cierto?, que llevó a tomar a Betsabé, quien ya tenía un esposo, también a asesinar, ¿cierto?, quizás no directamente él al esposo de Betsabé, pero sí fue indirectamente. Y también esa mala decisión lo llevó a que Betsabé perdiera a su hijo, obviamente por la desobediencia, ¿cierto?, y por este asesinato que cometió David. Muy bien, así es, esposa. La verdad, las emociones traen sus consecuencias y muchas veces la consecuencia es el pecado, la ramificación de la muerte, la enfermedad, en fin. Pero también hay emociones que desencadenan en buenos resultados. También tenemos ejemplos bíblicos de eso, el caso de Mardoqueo, el lamento por su pueblo, pero también la valentía, el coraje de Esther por los judíos, por el pueblo del Señor, en un momento donde había toda una confabulación y un trabajo para poder destruir a la nación del Señor. Que Dios nos ayude a manejar nuestras emociones y a controlarlas adecuadamente. Todos nosotros sentimos, tenemos que llorar en su momento, nos alegramos, pero nuestras emociones tienen que desencadenar en lo posible en buenas acciones. Así es, por eso tenemos que llevar todo delante del Señor, ¿cierto? Porque nuestras acciones van a dirigir nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras decisiones de nuestra vida, y por lo tanto se hace necesario que podamos entregarle todo a nuestro Señor, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, rendirnos todo enteramente a Él para que Él pueda controlar nuestra vida. Así es. Muy bien, vamos ahora a preparar nuestro corazón para recibir la reflexión de la palabra del Señor, que va a estar enfocada justamente en la importancia de manejar nuestras emociones. Escúchela con atención. La enseñanza que voy a estar compartiendo le he titulado El hombre, un enfermo emocional. Somos la civilización más avanzada. Las redes sociales y la tecnología nos permiten comunicarnos de un continente a otro en un mismo instante. Esto es maravilloso. Esto era totalmente impensado 50 años atrás. Sin embargo, a pesar del avance de la ciencia, del desarrollo mental, de las habilidades humanas, el hombre es un enfermo mental. Emocionalmente sufre, y los psiquiatras y psicólogos son aquellos profesionales que tienen muchas horas invertidas en atender a los pacientes y poder orientarlos por las diversas problemáticas que enfrenta el ser humano. El exceso de actividad mental, el poco ejercicio físico, el aumento de la carga laboral, las tensiones, los temores, la ansiedad, las malas relaciones interpersonales van en detrimento de la salud emocional y corporal del individuo. Las palabras de Jesús en Lucas 4:18 son adecuadas. Dice así la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesús vino a libertar a los oprimidos. Jesús vino a dar libertad a los destruidos, a los derrotados, a los que tienen profundas heridas en su alma, a los hombres y mujeres tristes, a los abatidos,
Hay muchas personas que se sienten rechazadas, humilladas, despreciadas, abandonadas. Niños, adolescentes que han llegado a ser personas adultas, hombres y mujeres maltratados, que llegan a la adultez cargando el dolor del abuso y de la perversidad del corazón humano. Sin embargo, la palabra que acabo de leer nos menciona que Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a curar sus heridas, vino a dar libertad a aquellos que tienen profundos resentimientos, odio, venganza y que respiran muerte, que desean el cese de su existencia terrenal, que el odio en sus corazones neutraliza toda realización humana. Solo Jesucristo imparte paz y nos proyecta en un futuro mejor. Esta paz y esta mejor vida no se consigue con la agenda globalista que se promueve en los días actuales, sino que el hombre y la mujer debe detenerse en el afán de desconectarse de Dios, subestimar los mandamientos divinos y vivir a su propia manera sin asumir las consecuencias de su desvarío espiritual. Nosotros, los predicadores del Evangelio, debemos seguir predicando el Evangelio y destruyendo las obras del diablo. Hay muchas personas esclavizadas en la angustia, la ansiedad, la depresión, la vida violenta, las cargas laborales, el excesivo esfuerzo mental genera estrés, un agotamiento y la pérdida de la fuerza, no solo física, sino mentales, emocionales. El plan del enemigo es convertir la mente en una cárcel. La mente en una cárcel. Pero para alcanzar la libertad verdadera hay que romper esas cadenas. Y Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es poderoso para romper esas fortalezas mentales que llevan a la persona a menoscabarse a sí misma y a considerar que la vida es insatisfecha y que no hayan la realización plena a su existencia terrenal. Aquí surge el gran debate de la ciencia. ¿La mente del ser humano es lo que hace el cerebro? ¿O es el cerebro que hace la voluntad de la mente? La posición que nosotros adoptemos afectará la forma que vemos el libre albedrío, la capacidad que Dios ha dotado al hombre de escoger, de tomar decisiones, de asumir la responsabilidad de sus actos, la libertad de escoger, de tomar decisiones. El primer argumento científico propone que los pensamientos vienen del cerebro. Lo que sustentan este planteamiento, en esencia, su visión es que el cerebro crea lo que estás haciendo y pensando. Que el hombre y la mujer actúan en base a los dictados del cerebro. El segundo argumento es el cerebro hace lo que la voluntad de la mente. El cerebro hace lo de la voluntad de la mente. La doctora Caroline Leaf, una patóloga, audióloga, y que los últimos 20 a 25 años lo ha dedicado a estudiar el cerebro humano y ver la conexión con la mente humana, una mujer con una experiencia con Dios, ha encontrado un cúmulo de descubrimientos, pero no solo ella,
sino una cantidad de neurocientíficos que en igual manera han descubierto esta verdad acerca de la mente. Ella dice a la letra, dice, cuando pienses o cuando piensas, eliges, y cuando eliges, haces que ocurra una expresión genética en tu cerebro. El segundo pensamiento que quiero compartir es del neuropsiquiatra Eric Kandel. Este hombre ganó el premio Nobel con un trabajo que desarrolló acerca de la memoria. Y él dice a la letra, los pensamientos, incluso la imaginación, puede apagar o encender ciertos genes, modificando la estructura de las neuronas del cerebro. Cuando pensamos, modificamos la estructura y la función de nuestro cerebro. Ya Freud, el psicoanalista de los años 1800, él dijo en una ocasión, el pensamiento conduce a cambios en el cerebro. Sin embargo, en aquellos tiempos no se le prestó mucha atención a esta declaración y a estos estudios de este psicoanalista. La doctora Caroline Leaf comenta en sus libros, tengo 2 de esos libros que habla acerca del cerebro, y ella dice que una cantidad de neurocientíficos han demostrado que los pensamientos tienen poder para transformar el cerebro. El cerebro, por lo general, los que sostienen el primer argumento, hablan que cuando se afecta el cerebro ya no hay cura. Sin embargo, el segundo planteamiento, que está en concordancia a estos neuropsiquiatras y a la doctora mencionada, está en plena concordancia con las Escrituras. Tenemos mucho fundamento bíblico para entender que en la medida que nuestra mente es santificada, es renovada por el poder de la palabra, las acciones nuestras serán el reflejo del amor, de la justicia, de la tolerancia, de las buenas obras y de todas las virtudes que son propias del carácter de Cristo. Nuestra mente está diseñada para controlar el cuerpo, del cual el cerebro es parte. No es al revés. La materia no nos controla. Nosotros controlamos la materia a través de nuestro pensamiento. Por eso que en la medida que nuestro pensamiento sea renovado, entonces ejerce una influencia. Por eso la renovación de nuestra mente es fundamental. Por eso que las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos y dice y declara, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego añade diciendo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo necesita la mente como un canal para expresarse. La única manera es cuando la luz de Dios penetra, cuando la palabra penetra a nuestra mente y corazón y nosotros atamos, recepcionamos la verdad de la palabra escrita y esta palabra escrita se transforma en una palabra viviente que produce vida. Por eso que Jesús declaró, mis palabras son poder y son vida. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos controlar las circunstancias. Los diversos eventos que acontecen en la vida llegan de una forma inesperada y no podemos controlarlo. La pandemia, por ejemplo, es algo inesperado que llegó y científicos, médicos no pudieron
paralizarlo y se ha extendido en el mundo entero. Pero muchas otras cosas acontecen en una forma inesperada y sorprende, son eventos que nada nosotros podemos hacer, no podemos controlarlo. Pero sí podemos controlar las reacciones. Las reacciones correctas modifican nuestro cerebro. No es una tarea fácil. Entrar en una vida de disciplina, entrar en la disciplina del Espíritu, de la obediencia a la palabra y de reconocer el señorío de Cristo, no es algo fácil. Pero sin embargo la Escritura nos muestra cuando el apóstol San Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, la iglesia en Corinto, allí le habla de que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso cuando un hombre internaliza cada verdad y la pone en práctica, porque no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Así dice el escritor sagrado. La autora Carolina Leaf dice lo siguiente, y me permito leer lo que menciona. Dice, nuestros cerebros son modelados por nuestras reacciones. Constantemente estamos reaccionando ante las circunstancias y nuestro cerebro es formado por el proceso en una dirección positiva o negativa. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas, imaginaciones y pensamientos. Por eso que es fundamental lo que tú recibes en tu mente. Si tu mente se llena de basura, si tu mente se llena de imaginaciones subjetivas, eróticas, negativas, si el negativismo te ata, si tú cultivas una mente negativa, tendrás una vida negativa, tendrás una vida agria, llena de queja y sin satisfacción. Pero si dejas que la palabra de Dios renueve tu forma de pensar y actúas de acuerdo a la palabra, tu experiencia será buena, será agradable y perfecta, como dice el apóstol San Pablo. La calidad de vida, la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de nuestras elecciones y la manera como reaccionamos frente a las diversas situaciones que se nos presentan será el resultado de la salud de nuestras mentes y la salud de nuestros cuerpos. Hay muchas enfermedades que son el resultado de problemas emocionales. Y vivimos en medio de una sociedad enferma emocionalmente. Hogares destruidos que se requebrajan, un hombre que abandona a su esposa, una mujer enamorada, una mujer que se dedica a los hijos. Sin embargo, el hombre toma la senda del adulterio y se va por sendas torcidas sin imaginar el daño profundo que produjo en esa mujer, el daño profundo que produjo en sus hijos y muchas enfermedades, muchas problemáticas emocionales. El abuso, eso trae serias consecuencias, daños, heridas profundas en el alma, cicatrices en el alma. Por eso, apreciado hermano, amigo, ministro de Dios y persona que está conectada, viendo este video, escuchando este mensaje y viendo este mensaje, la mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, sean buenos o malos, tienen origen en la mente y en el corazón. Con el corazón y la mente y todo nuestro ser tenemos que adorar a Dios. Por eso que la Biblia dice, Jesucristo declara, y ya en el Antiguo Testamento encontramos esta enseñanza, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el alma. Y amarse a ti mismo, amar al prójimo como a ti mismo. Por eso, amigo, tiene que entender
que el plan del diablo es esclavizarle. La esclavitud satánica lo observamos en el mundo en el cual vivimos. Hombres despiadados que matan a sus mujeres. Eso es tremendo. El alto número de femicidios y de conductas violentas que generan muerte. El principio de autoridad ha sido quebrantado. No se respeta la autoridad. Eso es tremendamente trágico. Satanás desea destruir la humanidad. Por eso que la Biblia dice en las palabras del Evangelio según San Juan, el ladrón vino para hurtar, robar y destruir. Y el ladrón está representado por el mismo diablo. Él vino para destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Una de las estrategias es la esclavitud mental. Si el diablo logra encadenar tu mente, va a gobernar tu espíritu, tu cuerpo, tus emociones. Por eso que el diablo sabe, si el diablo sabe más psicología que Freud, que Adler, que Jung y que todos los antiguos psicólogos y psicoanalistas y los estudiosos de los días de hoy, en igual manera. Satanás sabe mucho más psicología. Él ha tratado en todos los tiempos de debilitar física y moralmente al ser humano a fin de vencerlo con sus tentaciones. Por eso cuando el hombre está desconectado de Dios, cuando los gobernantes viven una vida hipócrita, nombran el nombre de Dios, dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera, hacen lo que Dios abomina. Entonces tarde o temprano van a tener que comparecer delante de Dios. Y es por esa razón que hay toda una sociedad enferma emocionalmente, con profundos dolores en el alma, con heridas profundas, con el deseo de terminar con su existencia terrenal. Porque la problemática emocional del ser humano, en esa desesperación, los lleva a buscar ayuda en la psicología, en la psiquiatría. Las personas desean salir de un camino sin salida. En alguna medida las personas en sus crisis emocionales y corporales desean ser ayudados. Desean que otras personas puedan orientarle para ver su propia realidad, descubrir las causas que le llevan a sensaciones amargas, a sensaciones de tristeza, a sensaciones de perder la fuerza, el deseo de vivir. Pareciera que hay un camino sin salida. Puede ser el agotamiento mental y emocional. Y estos orientadores, estos profesionales que estudian el comportamiento humano, le motivan cambiar sus pensamientos, aceptando el alivio que ofrecen los ojos, la diversión, el pensar en sí mismo. Las terapias que generalmente ofrecen apuntan mayormente a cambiar los ambientes. Le dice, usted tiene que viajar, usted tiene que valorarse, usted tiene que comenzar a pensar en sí mismo, usted tiene que olvidarse de los demás, usted se ha dado por otro, pero ahora comience a amarse a sí mismo, no se preocupe de los demás, vele por sí mismo. Todo suena lindo y en un sentido eso es positivo, porque el Señor dice que debemos amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo así como nos amamos nosotros. Pero una cosa es muy diferente, cultivar la egolatría, el egocentrismo. Y muchas de estas enseñanzas, su fin es forzar al ser humano a creer en su propio poder. Es la persona la que puede obtener su triunfo. En usted está la victoria, en usted. Y todo se humaniza en la persona que está afligida. Pero quiero decir lo siguiente, el sentido a la vida lo da Dios. La receta divina es cultivar relaciones humanas,
Por eso que la Biblia dice en el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Dios trajo a la mujer para que sea el complemento de su realización. El complemento a la dicha matrimonial está en una mujer que Dios trajo a su compañero, porque no era bueno que el hombre esté solo. La soledad es una mala compañía. La soledad genera una serie de consecuencias. Si usted estudia el perfil de los psicópatas, la gran mayoría son hombres solitarios, hombres que crecieron con un ego y que toda la vida la sentaron en sí mismo y fueron perdiendo la sensibilidad hacia su prójimo, la sensibilidad a la caridad humana, y se tornaron en bestias humanas. Y quizá esta expresión, insulto a los animales, porque a veces los animales tienen mucho más sensibilidad que seres humanos cuyas mentes han sido botadas por pensamientos de rebeldía, pensamientos inicuos, y se han tornado criminales y asesinos. Ahora es interesante observar que los cristianos nacidos de nuevo pueden pasar por crisis de toda índole, pero pueden comprender el engaño del maligno y pueden entender las circunstancias adversas que ellos viven. Ellos, por tener una conciencia más sensible, ellos muchas veces se dan cuenta más rápido los errores que cometieron y comienzan a hacer una mirada retrospectiva y se comienzan a dar cuenta los errores que cometieron para llegar a un estado emocional o un estado físico que les complica su propia existencia. Cuando un hombre o una mujer nacido de nuevo acepta la ayuda profesional, siempre nosotros los pastores recomendamos que busquen orientadores que tengan un concepto cristiano, que sean convertidos. Eso va a ser de una profunda ayuda, porque no solamente van a poder ayudar en el comportamiento humano, sino que la terapia va a tener plena, va a ser plena en el sentido que incluye el área espiritual, la naturaleza espiritual del ser humano, que muchos psiquiatras ignoran esa naturaleza espiritual. Pero el psiquiatra y el psicólogo que tiene principios cristianos, que camina en el temor de Dios, entonces puede reconocer cuando un cristiano que está pasando un proceso difícil, en esa necesidad, él seguirá confiando en el poder libertador de Jesucristo. Una persona puede recurrir a un médico, pero aunque recurra al médico, seguirá confiando que Dios tiene la última palabra para obrar y para manifestar su gloria. Si la ciencia médica así no lo pudiera curar. Porque Jesús conoce cada necesidad humana. Miren lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, en su función de discernir los pensamientos, y como declara, y las intenciones del corazón. En otras palabras, el propósito del corazón alcanza su más alto nivel, de profundidad en el conocimiento psicológico y moral del ser humano. No hay límite que pueda obstaculizar la mirada de Dios, el poder de la palabra. Dios todo lo escudriña. Delante de sus ojos todas las cosas están desnudas y abiertas. Nada puede engañar al Dios del cielo,
al Dios que nosotros predicamos. Por eso que el salmista en el Salmo 139, él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi pensamiento. Y luego añade: porque tú tienes conocimiento de todo. Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es infinitamente sabio. Tiene un conocimiento pleno, un conocimiento perfecto. Él conoce tu vida, conoce tu presente y tu pasado. Es omnipresente, nada limita a Dios. El Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo redarguye tu vida. Sus ojos no tienen limitación, observan cada detalle y, como dice el pasaje, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es el juez de toda la tierra, así lo describe la Biblia. Y este juez de toda la tierra está capacitado para hacer justicia. Él hará justicia. Dice la Biblia que cuando Él ejerza justicia, toda la boca de mentiroso y engañador será tapada. No habrá defensa en el gran trono blanco. Allí será demasiado tarde. Entonces el justo juez actuará y tendrá todos los argumentos para juzgar a aquel que le ha rechazado, aquel que ha violado sus mandamientos. Hoy los jueces, limitados por su fragilidad humana, por leyes que favorecen más al delincuente que a la víctima, los jueces conocen el caso de un delincuente y luego ese delincuente tan rápido sale. Lamentable lo que sucede en cada país, donde muchos abogados son conscientes que defienden delincuentes, son conscientes de que defienden los malhechores y pareciera que los mejores abogados están al servicio del mal. Pero Dios nos ayude. Hay hombres que defienden la verdad, hombres que su mayor anhelo es hacer justicia defendiendo la verdad. Nuestros corazones y obras están al desnudo delante de Él. La palabra de Dios es como un escáner. Es como un escáner divino que desnuda las máscaras humanas. La hipocresía de religiosos, de políticos, de ciudadanos, de creyentes que de igual manera, por la senda de la superficialidad, han caído en la hipocresía, porque delante de sus ojos el conocimiento de todo corazón humano está al desnudo. Entonces, cuando esta palabra penetra, cuando esta palabra escudriña lo más profundo del corazón humano, y como dice la Biblia, las intenciones del corazón, y como el mismo pasaje decía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Espada de dos filos. Es una palabra que determina la salvación que obró a favor de la humanidad. Cuando un hombre y una mujer se arrepienten de sus pecados y se vuelve a Dios en una verdadera conversión, entonces ese hombre, por la fe en Cristo y por su arrepentimiento profundo, su nombre es inscrito en el libro de la vida y pasa de muerte a vida. Pero sencillamente la condenación eterna está para todos aquellos que rechazan a Jesús. Por eso es que la Escritura declara: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón.
Bendito sea Dios. Apreciado amigo, hermano y persona que está en conexión, tus acciones son el resultado de lo que tú piensas. Por eso que las palabras del sabio Salomón son oportunas. Recitarlas. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Somos los que pensamos. Y en la medida que los pensamientos de Dios ejercen una influencia en nuestra mente, santificándola, limpiándola, nuestras acciones serán acciones que reflejarán el amor, la misericordia, la honradez, la decencia y todas las virtudes que son propias del carácter de Cristo. Dios te bendiga, paz y bendición para cada uno de ustedes. Bien, la palabra de Dios siempre es necesaria para nuestras vidas, así que hagámosla una realidad en nuestra vida devocional, nuestra vida práctica de igual forma. Bien, ya estamos llegando al término de nuestro programa. Ha sido una bendición poder acompañarle junto a mi esposa. Siempre es grato poder exaltar al Señor, escuchar la palabra del Señor y queremos instarles también a aquellos que conocen, especialmente nuestra iglesia local de Osorno, sobre las acciones de amor. Creo que el domingo antepasado el pastor Carlos dio el ejemplo de comenzar este año 2021 con algún gesto de amor hacia alguna persona, algún vecino, alguien que esté pasando por un cuadro de mayor necesidad. Si usted toma este desafío, sin duda va a ser recompensado y el Señor le va a bendecir, así que le motivamos a eso de igual forma. Así es, ¿cierto? Pero siempre guardando las precauciones necesarias, como estamos en cuarentena, teniendo el cuidado necesario para que igual podamos bajar, ¿cierto?, los contagios, sobre todo acá en nuestra ciudad de Osorno, que han subido, y bueno, y otras ciudades también grandes que por esa razón se han ido a cuarentena. Pero como bien dice mi esposo, ¿cierto?, poder seguir con nuestras acciones de amor, donde sobre todo en este tiempo tan difícil, tan complicado de pandemia debido al COVID, muchas personas están pasándolo mal por diversas situaciones, ya sean porque han perdido un ser querido, porque han perdido su trabajo o por otras razones, pero se hace necesario que como iglesia nosotros podamos ayudar a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio, ¿cierto?, de una acción de amor. Amén. Muy bien, entonces ahí está el desafío y queremos instarle para que nos siga el próximo día domingo. Estaremos una vez más junto a ustedes, escuchando la palabra del Señor. Aún en tiempo de cuarentena, la iglesia sigue caminando y a través de las plataformas virtuales, el mensaje del Señor sigue llegando a distintos lugares. Así es, no se olvide de compartir para que el mensaje de nuestro Jesús, ¿cierto?, pueda llegar a muchas personas que lo necesitan, sobre todo en este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga.